partido, pero cualquier manifestación que yo haga hoy aquí, espero que no se malinterprete porque yo creo que demuestro que soy ambicioso y ganador. Pero sí que es cierto que el rival es el Valencia, que en el fútbol no está hablando de un rival cualquiera también, que cuesta ganarle. Es que viene tocado porque viene de Europa con 3-0. Yo creo que eso nos ha perjudicado hoy más que nos ha beneficiado. Nos ha perjudicado en todos los aspectos porque ellos habían hecho un partido muy serio en el aspecto defensivo y a la contra nos podía hacer mucho daño. Entonces, bueno, sumar siempre es importante, pero queremos sumar de 3 puntos. Queremos sumar 3 puntos, sabiendo de la dificultad del partido con el Valencia. El partido con Almería, donde se dio una idea de juego bastante más fluida y la área táctica se abrió otra vez. A ver un equipo con dudas, con desproporciones, a ver ese partido, ¿a qué se debería? Bueno, yo no lo veo así, lo que pasa es que cuesta muchas veces el tema de ese puntito de tranquilidad que está preguntando a lo mejor, esas dudas que hemos generado a lo mejor al inicio en un par de jugadas que Jaime ha parado muy bien. Bueno, no se puede entrar en comparaciones con los partidos de Almería, además. Juan Ignacio ha intentado otra vez con el mismo equipo y sabía perfectamente que corría mucho riesgo porque el rival con el aspecto táctico que podía superar en algunas batallitas que había dentro del campo y lo intenta corregir sobre la marcha. Adrián Rubio, directo para la Sociedad de Valencia. Usted que conoce bien la capital del Turia, que ha estado allí en el Levante, que ha vivido partidos en Mestalla, ¿ve a este Valencia capacitado para remontar el próximo jueves contra el Barça de la Europa League? Sí, lo he dicho a vuestro míster y yo creo que el otro día fue un 3-0 anecdótico porque estaba mucho más cerca incluso el 2-2 del empate. Ya depende del juego de ustedes, de la burla de la afición, ¿no? Pero yo estoy convencido que sí, me parece un buen equipo. Hoy también nos ha generado muchísimos problemas, por lo que se han comentado aquí los compañeros. Yo sabía que era para nosotros un partido difícil, estábamos convencidos que íbamos a ganarle, porque venimos en la dinámica del segundo partido en casa y queremos, pues bueno, hoy jugamos la jornada sabiendo todos los resultados, con ese puntito de extra de motivaciones que tenemos porque estamos en la zona de descenso y todas esas cosas las que queremos añadir, ¿no? No ha podido ser y hay que felicitar también al rival. ¿Está de acuerdo con que el Valladolid no tiene la cierta necesidad que los rivales más directos, como ha jugado el fin de semana, ya ha habido muchos goles, el Rayo hasta hay muchos rivales que tienen, el Valladolid juega con más intensidad y más cierto. Aquí no hay gol. ¿Nota la diferencia? Son apreciaciones. El partido de esta tarde, también de las 5 que tuve oportunidad de verle, era un partido también cerrado, de dos jugadores de su equipo que se están jugando prácticamente el descenso y fíjate, ¿no? Pasado la hora prácticamente el tiempo de descuento, pues ha ganado el Elche. Es decir, es que ahora los partidos se van a decantar por detalles. El problema es que empate a empate muy lejos no llegamos, ¿no? No, pues lo sabemos, eso somos conscientes de todo el mundo, yo lo decía el otro día. Ojalá este punto sea recuperado a final de temporada porque sea importante para la suma de... Pero sí que es verdad que tienes que sumar de 3 en 3, está clarísimo. Bueno, tiene que pasar todavía el Real Madrid por aquí, es decir, pasar el Español, ¿verdad? Y tenemos más partidos. Y ahora tenemos el partido más importante que es el viernes otra vez en Pamplona, con los Osasuna. Físicamente, Juan Ignacio, el equipo cómo está, porque desde fuera da un poco la sensación de que a veces tiene que hacer cambios por cansancio, por lesión. ¿Cómo está físicamente este Real Valladolid? No, esta mañana ha sido justo que ha venido Álvaro, ha venido con una molestia, míster, por eso convocarlo a 19 jugadores. En el transcurso del día, con antiinflamatorios y tratamiento del doctor, ha llegado el momento de la tarde y me ha dicho que podía contar con él, pero no tiene nada que ver con lo anterior, con el isquio, me imagino que son sobrecargas a lo mejor de compensación, no hacerse daño en el isquio se le ha metido en el psoas y tal, entonces era un cambio que teníamos que aguantar un poquito en ese aspecto. Yo físicamente, el equipo, con las pruebas, con todos los controles que llevamos, lo veo bastante bien, claro. ¿Qué ocurre? Que se juntan muchas circunstancias y cuando no ganas, pues muchas veces aprenden otras cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene Larson? ¿Qué es lo que te han comentado los médicos que tiene Larson el balonazo? No, Dani, que se ha quedado groggy, no veía, hemos echado agua, no veo, sí, dice, no veo, mister. Aguanta un ratito, a ver, hemos echado agua y le ha dicho al doctor que no estaba medio atontado, ¿sabes? Con mala suerte, otro cambio también forzado, ¿no? En ese aspecto. Son cosas, circunstancias del partido y hay que aceptarlas y ya está, no hay problema. ¿Mucho estaba también tocado? No. Yo sabía que era un cambio impopular totalmente, pero yo estoy para ayudar al equipo y en ese momento yo creía que buscábamos otro equilibrio. Podía ser Pamucho y podía ser otro jugador. Perdían el aspecto defensivo también a balón parado y perdían el aspecto ofensivo como estaba buscando a Valencia en el juego aéreo.
he apostado otra vez por la pareja Óscar y Javi, que hemos tenido, bueno, con una serie de controles que hemos desacertado, pero podríamos haber sacado más rendimiento. ¿La no convocatoria de Valderramas por alguna razón en concreto? No, un jugador de plantilla como Luis Astre, el chaval, o como otro compañero que han salido ya o hija de tiempo. Queda un poquito de competición y necesitamos a todo el mundo.